Ahora sí, vamos a ver, comienza la charla del doctor Palacios Wolf, fascitis plantar talalgias, los dejo con el doctor, que siempre es un placer tenerlo y siempre es un placer escucharlo. Sí. Bueno, te dejo Muy buenas noches en a tus manos todos. a tu público, a tus profesionales. Muchas gracias, Patricia, Adriana, perdón. Esto, bienvenidos a los Ateneo. consuetudinarios, pero también a los colados. Esto, espero que sea accesible a todo el mundo, pretendo que así lo sea. Y vamos a ir directamente al tema. El tema de esta noche es fascitis plantar. ¿Por qué puse fascitis plantar y entre paréntesis talalgia? Porque generalmente se confunde o se menciona la fascitis plantar junto con la talalgia o incluso con el espolón calcáneo, como si esto fuera un paquete. Y de alguna manera quiero explicar que hay una secuencia, hay una serie de episodios que vamos a ir explicando de inmediato. Em, ¿Qué es la fascia plantar? La fascia plantar es lo que es la cuerda a un arco de, de guerra, un arco y flecha. Se- Aparentemente se tensa. E igual que el arco, es el arco el que tiene flexibilidad y no la cuerda. Muchas veces la gente piensa que lo que sucede con la fascia plantar es que toda la fascia, toda la extensión se inflama. No es así. La fascia, ya lo vamos a ir viendo, tiene características idénticas a la que tiene, vuelvo a insistir, el hilo del arco. La fascia plantar es una estructura compuesta de fibras de colágeno, o sea, con muy poca elasticidad. Para quienes no están en tema, el colágeno es lo que forma la mayor parte de las cicatrices. Las cicatrices en general no son plásticas, no son elásticas, sino que son semielásticas, muy poquitito. Y tiene inserción en el tubérculo posterior del calcáneo, anterior, perdón, del calcáneo, en la parte medial, en el talón, y recorre longitudinalmente toda la planta del pie hasta insertarse en la base de las falanges proximales. Se trata de una banda de tejido inelástico que solo permite un alargamiento del 4%, fíjense que es prácticamente nada, y en la que se distinguen tres estructuras distintas. Una estructura medial, o sea, la que da al borde interno sobre el arco, una lateral, externo, detrás, recorriendo todo el costado que está detrás del dedo más pequeño, y otra central entre los dedos del medio. Esta última es más potente que las demás, resiste mayor cantidad de esfuerzo. Quiero volver a esta justamente para que vean entonces. Se inserta en No, la parte. no vemos ningún power, ¿eh? ¿No ven? No, te ¡Apa! vemos a vos. Ah, perdón. No compartiste. Un pequeño lapsus mío, discúlpenme, me entusiasmé y me olvidé de hacer el compartido. Déjenme que busque, veamos cómo hacemos. ¿Comparto de vuelta pantalla o no? No, ya está, ya está, ya está, ya estoy Bien. buscando. Ahí estamos. Discúlpenme, ahora sí, Así le ahora dimos sí. cabida a los nuevos que entraron recién. Bien, genial. Bueno, saludo a los nuevos que entraron recién y de alguna manera voy a repetir esto último. La fascia plantar es esta estructura que estamos viendo acá. Va desde el talón, se amarra. Hay dos cosas que hay que entender claramente. La fascia plantar no se amarra al hueso, se amarra al periósteo. El periósteo es el cuerito del asado, para los criollos, para que los foráneos en una de esas no lo saben, pero el cuerito del asado es esa parte del asado que se desprende según la cocción. Dura,
resistente que uno no mastica, por supuesto. Bueno, acá tampoco se mastica, quédense tranquilos. Pero la historia es que cuando tironea la fascia plantar, lo que se desprende es el periósteo y entonces se produce derrame, inflamación entre el hueso, el periósteo y la fascia plantar. En realidad, la fascitis plantar, la inflamación en el punto posterior, es una entesitis, una inflamación del periósteo, una periostitis, una periostitis. Entonces, estamos hablando de que no es la inflamación la de toda la fascia, sino solamente del punto de inserción y por eso se denota aquí una zona rojiza como que está inflamada. La fascia va en forma de abanico, agarrando la parte de articulación del abanico en el talón hacia los dedos, hacia la base de los dedos, hacia las cabezas metatarsianas. Vuelvo a decir, 4% de estiramiento, prácticamente ningún estiramiento, y aquí la vemos más claro. Se amarró aquí atrás y van a ir las tres fascículos de los cuales hablaba recién, uno interno, que va hacia el hallux, otro externo, que va al quinto metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano, y los centrales, que son los más resistentes. La fascitis plantar es una afección frecuente, muchas veces subestimada. Cuando digo subestimada, me refiero a que la mayor parte de los pacientes, cuando empieza a tener molestias, lo voy a decir en arameo antiguo, como es mi costumbre, no le da bolilla. No le da bolilla, ya se va a pasar. No, lo que pasa es que hice un esfuerzo y resulta que la fascitis va increyendo porque el motivo que lo disparó se repite y entonces la inflamación crece. Y se da en personas activas, deportistas particularmente, y también a quienes permanecen largas horas de pie. Se origina por sobrecarga repetitiva, no por un esfuerzo unitario. Puede suceder que un esfuerzo específico dispare el mayor dolor y entonces pasamos de un plano de dolor prácticamente aguantable a una molestia persistente de la cual síntomas vamos a hablar enseguida, generando inflamación en la inserción de la fascia plantar sobre el calcáneo, en la parte posterior. Esta patología resalta la importancia de comprender la biomecánica del pie durante la bipedestación, la marcha y el esfuerzo. ¿Por qué? La fascia, ahora lo vamos a ver enseguida, actúa como elemento que sirve para que todos los huesos del pie que tienen mucha flexibilidad se traben, por decirlo así, y sirvan como brazo de palanca en el momento de la marcha. Si no tuviéramos esta posibilidad, el pie se desparramaría cada vez que lo apoyáramos y cada vez que intentáramos levantar los pies para la marcha. En términos de distribución por grupos de edad, la fascitis plantar es más común en adultos de mediana edad, los más activos, y en mayores, aunque también puede afectar a personas más jóvenes, especialmente si son deportistas o realizan actividades que sobrecargan sus pies, como correr o estar de pie durante largos periodos. Quiero poner acá, ya en relevancia, una situación que suele darse en deportistas jóvenes. El deportista joven es contratado por un club, pagan por su compra y por su mantenimiento en el club millonadas, entonces, la inversión tiene que dar devolución al club. ¿Esto qué a qué quiero apuntar? El deportista de repente empieza a tener molestia. Cada vez tiene más molestia, se queja y entonces, en vez de hacer un tratamiento, que después vamos a ver cómo propongo hacerlo, vamos directamente a tratar el síntoma y no la afección. El síntoma y no la afección. ¿Cómo lo hacemos? Por patchwork. Es decir, hacemos el parchado del síntoma.
abolimos el síntoma y con esto suponemos que está resuelto el problema. ¿Y qué sucede? El deportista es devuelto a la actividad de esfuerzo sin dolor, con lo cual obviamente no tiene dimensión de lo que le está pasando. Y cada vez necesita otra infiltración y otra infiltración hasta que finalmente termina siendo expulsado de la práctica deportiva. De hecho, deja de concurrir a la actividad de entrenamiento y hasta, por supuesto, se lo excluye de los partidos de fondo. Algunos estudios sugieren que hasta 2 millones de personas al año consultan a un médico debido a este trastorno, y es más frecuente, perdón, en mujeres que en hombres, debido a factores como el uso de calzado inapropiado. Está hablando específicamente del taco alto. El taco alto transforma el mecanismo de marcha fisiológico en algo totalmente diferente, y ya vamos a ver también en qué medida. Y la mayor prevalencia del problema de peso también es importante. Obviamente, si nosotros utilizamos al pie como un torno, ahora vamos a explicarlo, y el torno está preparado, dice en la chapita del costado, dice hasta 90 kilos, y el paciente tiene 100, obviamente el esfuerzo es mayor, la tensión es mayor, la inflamación va a ser o más frecuente o más severa. Eh, en física, perdón, en física, un torno, que es este sistema, es lo que utilizamos en un aljibe. Levantamos el balde de agua mediante la tensión de un cable y un cilindro con una manija. Es una máquina simple que permite levantar pesos pesados con menor esfuerzo, gracias a un cilindro, eje y manivela. En el pie, el cilindro serían los metatarsianos, o sea, los huesos sobre los cuales se amarra, envuelven la fascia plantar. La cuerda en la fascia plantar y la tensión generada, la de los músculos, sobre todo los músculos de la pantorrilla, para compactar el pie y facilitar el movimiento. ¿Qué quiere decir compactar el pie? Vuelvo a decir, los metatarsianos, si no tuvieran músculos, no se podrían tensar para actuar como un compacto en conjunto. Entonces, en el momento en que la fascia plantar se tensa, se puede producir el movimiento del pie gracias a levantar el talón. Ese mecanismo es el que va a hacer esfuerzo, sobre todo en la parte posterior, donde se agarra justamente la fascia plantar. Hoy vamos a ver la anatomía, fisiopatología, evolución y tratamiento desde una perspectiva integral. Uno de los conceptos clave, y así lo llaman los americanos, es el mecanismo de Windlass. Windlass, que funciona como un torno físico natural. El windlass es eso, el torno. Al levantar el dedo gordo del pie, la fascia plantar se enrolla sobre las cabezas. Es decir, la fascia plantar, estas son las cabezas, se amarran acá y está flojo. Cuando se produce la intención de levantar el talón, las cabezas metatarsianas sostienen y tensan la fascia plantar, haciendo que todo el bloque del medio pie se mantenga firme, y entonces levanta y proyecta. Se tensan como una cuerda en un torno, elevando el arco y estabilizando el pie para la fase de despegue. Este sistema de palanca natural transforma una pequeña fuerza en una acción eficaz de propulsión. Piensen ustedes que el pie está diseñado para caminar en la naturaleza. Esto es algo que siempre recalco e insisto. Si el pie en arena se hunde adelante antes de empezar el despegue, si se hunde adelante, la posición facilita la tensión de la fascia se produzca fácilmente. Si esto lo tenemos que hacer en piso liso y duro, tenemos que hacer una fuerza agregada para poder levantar un poquito el talón. Entonces, el esfuerzo
que requiere la tensión de la fascia es mayor, mucho mayor, cuando estamos en piso liso y duro o con respecto a la arena, o en barro, por ejemplo, o incluso en terreno anfractuoso, en donde el pie se tiene que amoldar y hay facilitación para ese movimiento que estoy mencionando. El sistema de palanca natural transforma una pequeña fuerza en una acción eficaz de propulsión. Los músculos de la pantorrilla son importantes y entonces facilitan el despegue por traslación del peso hacia la parte anterior del pie. ¿Cuál es la etiología y los factores de riesgo? Generalmente se achaca a la fascitis plantar sobrecarga de actividad física intensa, perdón, sobrepeso o pie plano o arco muy alto. En realidad estos sí son elementos que tienen que ver. Si el pie plano, valgo, caído para adentro, vuelca el pie para adentro, la fascia plantar en su fascículo interno está naturalmente más estirado, más tenso. Entonces, la tensión mayor la va a recibir el sitio de inserción en el calcáneo sobre el borde interno. Por eso, el dolor, cuando uno examina una fascitis plantar, no se da justo en el centro, sino más vale sobre el borde interno. Y a veces hasta se produce el dolor en la cara interna posterior del calcáneo. Pongo un pero a propósito. El pie plano, por lo que acabo de describir, justamente es un elemento importante. Entonces no hace falta ser un deportista de alto rendimiento ni un deportista intensivo para tener fascitis plantar. Simplemente el caminar sobre piso liso y duro, con calzado inadecuado y con pie plano, obviamente esto ayuda a la cuestión. Y si el arco está muy alto, hay una equivocación importante cuando uno habla de pie plano, pensando que lo contrario es el pie cabo. Para los que están en el tema, saben que el apoyo plantar se da en la planta del pie en tres puntos. En el talón, justamente en ese sitio, detrás del dedo gordo y detrás del dedo chico. Ese trípode tiene que distribuir la carga adecuadamente. En piso blando, el pie levanta el talón y hunde la parte de adelante. En piso liso y duro, levanta el talón, pero no puede hundir la parte de adelante. Y para sostener la posición en punta de pie en ese instante, se tiene que poner en funcionamiento los músculos de la cara interna de la pierna. Entonces es como si tuviéramos que equilibrar la fuerza. Ese equilibrio de fuerza generalmente es vencido. Entonces, el 98,9% de la población mundial en piso liso y duro camina chueco para adentro. Camina con el pie plano valgo, caído para adentro. Ergo, la tensión en la parte interna está a la orden del día. Si encima tenemos hiperlaxitud ligamentaria, todavía es mayor. Se suma a esto el calzado inadecuado. ¿Por qué? Un calzado adecuado para una función fisiológica requiere, al no tener la posibilidad de hundir el pie adelante, de que el calzado tenga taco para que larguemos el movimiento con el pie ya tendiendo a inclinarse hacia adelante. Esa situación facilita el desplazamiento, el windlass, el movimiento de tensión para llevar el peso para adelante. Cuando el calzado es sin taco, estoy hablando de calzados deportivos y voy a pasar el chivo, discúlpenme, Adidas, Reebok, Lecoq, etcétera, etcétera. Todos esos calzados predisponen a la inflamación que estamos abordando hoy. Entonces, un chico, un adolescente que va al colegio con calzado deportivo y que hace gimnasia con calzado deportivo y que tiene pie plano,
obviamente tiene tanta predisposición como un deporte, quizá en menor grado, pero tanta predisposición a la fascitis plantar como puede tener un deportista de mayor actividad. ¿Cómo se presenta clínicamente la fascitis plantar? Obviamente, si hay inflamación en el punto posterior, el punto de dolor, como ven, no está justo en el centro, sino volcado sobre el borde más interno del pie. El dolor en el talón, especialmente al levantarse. ¿Por qué? Porque levantarse en la mañana. ¿Por qué? Porque durante la noche la relajación hizo que la circulación mejorara, pero resulta ser que no tanto como para curar la inflamación. Entonces, al levantarse y empezar de vuelta el esfuerzo, se produce la irritación nuevamente. El dolor también puede aparecer después del periodo de reposo. Bueno, la noche, el sueño de la noche es un periodo de reposo, pero si estuviera, por ejemplo, el paciente sentado muchas horas trabajando en una oficina, al levantarse puede aparecer dolor también. Y como consecuencia de este dolor, que cada vez es más intenso, puede aparecer rigidez matutina. ¿Rigidez por qué? El cuerpo, cuando tiene un dolor en un punto determinado, trata de inmovilizarse. Es más piola que nosotros que seguimos adelante. El cuerpo lo que hace es tensar músculos que estén en la periferia de la zona inflamatoria al extremo de inmovilizar, vuelvo a insistir, pero al extremo también de inflamar los músculos. Los músculos están agarrotados permanentemente y termina produciendo en la mañana y al levantarse dificultad para poner en funcionamiento, para calentar la máquina muscular. Y obviamente el síntoma principal, para incluso hacer diagnóstico aún sin tener radiografías o ecografías, o incluso una centellografía, es el one finger pain, el dolor producido por un dedo en un punto. Toco el punto ese, ¿duele? Tiene apellido ya inscripto. Para el diagnóstico, obviamente todo esto que estuvimos diciendo de la exploración física es fundamental, pero como pasa en todos los casos de los tratamientos que están alrededor del tema salud, se requiere de una historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica compagina toda la sintomatología y uno puede visualizar como si fuera un mapa qué es lo que está pasando. El diagnóstico diferencial que tenemos que tener, como dije al comienzo, es con el espolón calcáneo. ¿Cómo? ¿La fascitis plantar no es espolón calcáneo? No. Y también con una tendinitis, porque la tendinitis es inflamación de un tendón. Quiere decir que puede haber fascitis plantar, puede haber espolón calcáneo y puede haber tendinitis. Incluso puede haber inflamación de las articulaciones del pie. Entonces se complejifica muchísimo la serie de dolores y el diagnóstico diferencial. Que puede haber todo junto, no cabe ninguna duda, generalmente como producto de mucho tiempo de evolución. Pero ¿cuál es la secuencia para que haya un espolón calcáneo? Dijimos, en la primera imagen lo veíamos, que la zona de inserción de la fascia plantar en el calcáneo estaba, lo vimos, como en un halo rojo, señalando de que hay inflamación allí. Esa inflamación produce cambios en los tejidos locales. No solamente lo que decía de cómo se amarra la fascia en el periósteo y el tironeo va arrancando de a poquito y produciendo un espacio entre el periósteo y el hueso, periostitis, sino también en todos los tejidos que están alrededor y que para acomodarse al dolor van siendo tratados inadecuadamente, fuera de alineación y balanceo. ¿Y en qué consiste si miramos al microscopio? En esa zona, en cualquier zona, tendría que haber microvascularización, es decir, vasos ínfimos
que llegan, a través de los cuales llevan el glóbulo rojo, por decirlo en broma, de repente por la inflamación se comprimen y se colapsan. Ya no llega el glóbulo rojo con oxígeno a la célula de la zona. Como el cuerpo nota que algo está funcionando mal, entonces lo que hace es tratar de evitar esta situación para que no haya necrosis de tejido. ¿Y cómo lo hace? Tira cañería más gruesa. Al tirar cañería más gruesa, vasos de mayor calibre, empieza a haber mejor irrigación de vuelta, no tan prolija, pero mejor irrigación nuevamente, pero hay una variación. Empiezan a llegar macromoléculas, en este caso importantes las de calcio. ¿Y dónde se deposita el calcio que llega de esta manera? En el ángulo formado por la fascia, que viene acá, y el hueso. Qué casualidad que tiene entonces la forma del ángulo donde se va depositando entre la fascia y el hueso, se va depositando el calcio. Y entonces tenemos esto, el espolón calcáneo. Ahora, ¿el espolón se introduce en algún tejido sensible? No, está por encima de la fascia plantar. Nace o se amarra en el hueso. O sea que no hay sensibilidad. Lo sumo, lo que hay es perpetuación de la alteración de la fascia, fascitis, y eso puede perpetuar el dolor. Pero el espolón es consecuencia, no con causa, no causa provocadora de dolor. Consecuencia. Tenemos el dolor, la inflamación y seguimos pisando chanfleado para adentro, guampeando. Y este guampeo perpetúa la inflamación. Entonces, ¿qué trato de hacer? Vuelco los pies para afuera. ¿Qué es lo que pasa también en el pie plano estándar? Si molesta y cansa el vuelco para adentro, trato de llevar para afuera. Miren por hobby los zapatos, la planta del zapato más gastado que tengan, y van a ver que si estoy insistiendo en que todos volcamos para adentro, sin embargo, los zapatos están gastados en el taco o en la zona de taco del lado externo. ¿Por qué? Porque hacemos fuerza con los músculos para afuera. Y esta situación no es excepción. El esfuerzo para evitar entonces la caída para adentro demanda de los músculos mayor tensión. Y ese esfuerzo reiterado va a producir cansancio e inflamación del tendón e inflamación incluso del músculo. Se pueden producir calambres por la mala marcha. Los estudios complementarios como radiografías, cuando no hay imagen de espolón, no descarta la fascitis plantar, porque obviamente una radiografía no sirve para ver partes blandas. En todo caso, habría que buscar una ecografía, pero la ecografía nos va a dar grosso. Entonces, lo ideal sería una resonancia nuclear magnética. Mi opinión es que una resonancia nuclear magnética es más o menos como tirarle a una hormiga con una bazuca, con un cañón. Es demasiado. Contener la observación clínica, la palpación de one finger pain, el desgaste del calzado y el chuequeo que el paciente tiene es suficiente. Por otro lado, algunos pacientes tienen fascitis plantar monolateral. ¿Por qué? Porque cargan diferente peso. Si yo llevo en la camioneta permanentemente toda la carga sobre el lado del acompañante, lo que se va a gastar son las cubiertas del lado del acompañante volcándose hacia externo y el lado mío se va a gastar del lado interno. Entonces, si hay mayor carga de un lado que del otro, obviamente la sintomatología monolateral se justifica. A veces no hay dolor en el otro pie. ¿Cuál es el tratamiento conservador?
obviamente el reposo. Si estamos comprobando que el descanso nocturno disminuye el dolor, el reposo relativo estaría bueno. Por lo menos no exigir tanto. Un certificado médico para aquel, perdón, para aquel maestro que tiene que ir caminando 10 cuadras hasta la escuela, para que no vaya unos días y haga un tratamiento, sería útil, por ejemplo. La otra cosa que se puede hacer casera es poner compresas de hielo. La compresa de hielo tiene que ser, puede ser un cubo de hielo, pueden ser varios cubos, puestos en una bolsa o en un bolsa de tela o en un toallón, una toalla envuelto y aplicado directamente sobre la piel. No el hielo, la toalla. No hay que poner plásticos, por más que se chorreen. Por eso digo que mejor una toalla porque se impregna la toalla, pero no chorrea. 3 minutos, 3 minutos, no 25 como suele verse. 3 minutos cada 3 horas. ¿Por qué 3 minutos? La aplicación de hielo local produce vasoconstricción refleja. Esa vasoconstricción conlleva calma del dolor. Pero cuando yo retiro el hielo, se produce por reflejo, por vía medular y vuelta la orden, se produce vasodilatación. Entonces lo que estoy haciendo es favoreciendo la irrigación para que durante las siguientes 3 horas haya una mejor circulación de la zona. Entonces, 3 minutos cada 3 horas. Si uno quiere facilitar la desaparición del dolor, puede aplicar cualquier tipo de crema o ungüento o lo que sea. De manera tal que se favorezca, porque incluso la absorción de la crema localmente va a estar favorecida por el funcionamiento de vasodilatación local. Se pueden hacer baños con sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es sal inglesa. La sal inglesa no la manden a comprar en la farmacia porque le van a vender sal inglesa en paquetitos de 100 gramos de sal fina. No, tiene que ser sal gruesa de sulfato de magnesio, sal inglesa, lo que las abuelas utilizaban. El sulfato de magnesio tiene capacidad astringente, con lo cual absorbe el líquido de la inflamación y disminuye la molestia en función de esa desinflamación. ¿Cómo se prepara? 3 litros de agua tibia con medio kilo de sulfato de magnesio. Completo el comentario, mándenlo a comprar en droguerías. Se prepara el sulfato de magnesio, esos 3 litros, y la salmuera se usa esta primera vez tibia y se puede guardar y recalentar. Lo mejor es un calentador eléctrico de esos que se enchufan y se ponen adentro del agua, porque no hay que andar volcándolo y de vuelta a ninguna olla ni nada por el estilo. ¿Cuánto dura ese sulfato de magnesio de uso, por ejemplo, 2 a 3 veces por día? 15 días. Como va a haber evaporación de agua, reponer chorritos de agua, marquen el borde donde llega en la palangana y hagan reposición del agua para que se mantenga el nivel. La otra cosa que se puede hacer a la mañana como balneoterapia es baños helados. Acá no hay calor ni desinflamación de ese modo, sino me pongo una palangana, puede ser adentro de la bañera, uno se pegó el baño, queda dentro de la bañera envuelto en el toallón y agua helada, agua con cubos de hielo, me paro en el agua, puedo hacer, por supuesto, pero en ese momento se va a producir vasoconstricción. ¿Y qué hago? Levanto un pie en el aire. Este pie en el aire va a tender a la vasodilatación. Apoyo, levanto, apoyo, levanto. Es decir, lo hago con un ritmo cansino, pausado, de manera tal que se produzca el mecanismo de mejora circulatoria. Una vez que produjimos 20 pasos, 10 con un pie, 10 con el otro,
los pies están en condición muchísimo mejor de salir a patear la vida. Eh, Como dije antes, el calzado ortopédico con taco, ¿por qué le tenemos tanta reprobación, por decirlo elegantemente, al término calzado ortopédico? Porque generalmente son horribles. Pero si los anteojos no son Sofía Loren, ¿los dejo de usar? No, porque tengo que ver. Uso los anteojos porque están en la cabeza y la cabeza para el ser humano tiene más importancia que los pies. Entonces le damos poca importancia al tipo de anteojos que utilizáramos y mucha importancia a usar cualquier porquería estética en vez del calzado que nos resulte útil de los pies para arriba. Hermes Trimegisto, un señor que vivió hace escasamente 5.000 años en Egipto, escribió una frase que sigue siendo útil para cualquier nivel de la existencia. Él decía, todo lo que es abajo es arriba y todo lo que es arriba es abajo. Todo lo que hay en la planta del pie repercute arriba. Como si fuera una marioneta, el ser humano se mueve y controla lo de abajo. Pero si damos vuelta a la marioneta, hay hilos que tironean al cuerpo. Y esto lo vamos a ver sobre el final. Entonces, tiene que haber una armonía funcional de manera tal que todo lo que abajo sea bueno repercuta arriba también. El tratamiento kinesiológico está mal llamado para este caso, según lo que les voy a plantear. En realidad tiene que ser un tratamiento fisiátrico, no kinesiológico. Kinetos es movimiento, y acá yo lo que estoy planteando es reposo. No es irritar el punto con masajes que en el primer momento duelen como para decir groserías, pero que después, como se aumenta la irrigación merced al masaje, se llena de sangre la zona y durante un rato estoy mucho mejor, pero estoy mucho mejor hasta que vuelve a desaparecer la irrigación que mejoré, porque después de un rato ese masaje termina volviendo a producir el dolor y a veces peor. Entonces, ¿por qué digo fisiátrico? Porque se trata de utilizar aparatos desinflamatorios. Si yo pongo un pedazo de tejido dentro del microondas, la vibración produce que se cocine. Nosotros en última instancia lo que estamos utilizando son aparatos de microondas con frecuencias menores, como por ejemplo magnetoterapia, onda corta, este, ondas de calor, etcétera. Todo eso mejora la circulación, como lo hacen los métodos físicos que expliqué antes. Entonces, si se aborda un tratamiento con un kinesiólogo, según mi punto de vista, tiene que ser fisiátrico y no de ejercicios y no de masajes. Este punto que sigue, ustedes me van a matar, porque digo no plantares. Los plantares son a mi gusto, y discúlpenme, lo vengo diciendo hace años al dirigirme a los podólogos, son pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir muy rápido, un plantar hecho para un calzado número 36 es 36. Y cuando el pie 36 tiene que ir con un calzado, dentro del calzado 36, con una plantilla 36, no hay lugar. Consecuentemente, tiene que estar flojo el cordón, etcétera. Hay una serie de cosas que a mi entender no son óptimas. Y en este caso menos todavía, porque la cuestión es que la mecánica del pie está alterada. Entonces, si yo pongo una plantilla con un realce del arco longitudinal interno, lo que estoy haciendo es presionando el elemento que está tironeando. Ni hablemos de las plantillas que están diseñadas para hacer gimnasia. Es preferible caminar sobre clavos.
una exageración mía, pero entiéndase la metáfora. Entonces, ¿qué lo suple? El calzado que va a tener el taco y que va a hacer que los pies que chanflean para adentro se caigan para afuera. Y acompaña el movimiento y no hay movimiento dentro del calzado. Finalmente, medicación antiinflamatoria. La medicación antiinflamatoria, si, por ponerlo gráficamente y en broma, si la tomo por boca y tiene que ir hasta los pies, recorre todo un camino infernal. Entonces, lo que se reparte por el resto del cuerpo se pierde de llegar al punto que nos preocupa a nosotros. Se puede tomar, por supuesto, analgésica. Una vez que uno tiene en claro qué es lo que enfrenta, qué otras cosas hace, ¿por qué seguir sufriendo? Entonces sí, pero no pensar que la medicación antiinflamatoria guión analgésica, que no son la misma cosa, la medicación antiinflamatoria analgésica es la solución. No, 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 no. No, no, no. Dejar de toser en la tuberculosis no es curar la tuberculosis. Y cuando no hay con qué darle, bueno, ¿se pueden hacer infiltraciones con corticosteroides? Sí, para calmar el dolor. Aclaro que la infiltración tiene que ir desde la planta. Quiere decir que tengo que atravesar con la aguja la hiperkeratosis plantar. Si la atravieso, tengo que hacer un procedimiento muy pausado. Puedo hacerlo desde lateral, con lo cual no atravieso la queratosis plantar. Puedo hacerlo desde lateral, pero tendría que hacerlo preferiblemente con una guía, con un tomógrafo. Muy complicado. Entonces, se puede hacer con una aguja mosquito, aplicar la anestesia localmente, esperar paulatinamente a que vaya prendiendo la anestesia, y una vez que se llega al punto que se palpa incluso, porque se puede, viendo la radiografía previamente, y si hay un espolón, se puede calcular más o menos dónde va a ir la aguja. ¿Para qué? Para poder hacer que el líquido se vuelque por encima de la fascia plantar, no abajo, sino encima. Entonces tengo que atravesar con la aguja la fascia plantar. ¿Puedo hacer muchas infiltraciones con corticoide? No, no solamente por lo que implica para el organismo en general la aplicación del corticosteroide, que inmediatamente que se incorpora en el cuerpo deja de producirlos las suprarrenales, con lo cual si se aplican constante y repetidamente puede quemar las suprarrenales, sino porque además localmente, si bien se produce desinflamación, también se produce disminución de la calcificación de la zona. Eso sería favorable en relación al espolón, y si el espolón fuera el motivo de la molestia. Pero, ¿qué necesidad tengo de hacer desaparecer con infiltraciones el espolón si el espolón no es el que está produciendo dolores? Entonces, el corticoide localmente va a ayudar a calmar el dolor y puede servir para que uno pueda seguir trabajando con precauciones, con calzado apropiado, con muletas o la forma que sea, hasta tanto se recupere totalmente. La terapia con ondas de choque actúa, el sonido actúa como activador de los mecanismos de reparación de tejidos. Entonces también obviamente sirven. El masaje, el masaje suave, el masaje en una de esas, por ejemplo, de digitopuntura, de shiatsu, de doin, pueden llegar a ser útiles. De la misma manera que puede serlo la aplicación de acupuntura. ¿Por qué? Moxas. ¿Por qué? Porque son elementos de baja lesión y que tienen un sistema diferente al occidental, pero que es efectivo. Y esto es muy importante. ¿Por qué tenemos que necesariamente utilizar todo lo que nos dijeron en la facultad? Que no me escuchen mis profesores. Y la cirugía se dice que es el último recurso. ¿Qué haría la cirugía?
Quitar el espolón, vuelvo a decir, es una carnicería innecesaria. Desinsertar la fascia plantar. Sí, si desinserto y compruebo que el fascículo interno es el que está tironeando por demás, quizás disminuya, pero al tiempo seguramente esto va a empezar a ser transferido al fascículo medio. Entonces es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo realmente que la cirugía no debería ser hecha. A lo sumo, fíjense bien lo que voy a decir, que estoy diciendo una barbaridad. En todo caso, si este es el calcáneo y esta es la fascia, lo que habría que ver es cómo hago para acortar el calcáneo. Sí, hay cirugías que hacen osteotomías y realineación del calcáneo. Me parece que es otra bazuca para otra hormiga. Entonces, lo fundamental es prevenir y rehabilitar. La educación del paciente, todo esto que hoy me instó a invitar a ajenos a la profesión a esta charla, es porque todo el mundo debería de saber este asunto, según mi punto de vista, claro está. Si el paciente supiera de cómo se produce esto y el paciente supiera cómo resolverlo con hielo, con calzado adecuado, etcétera, etcétera, dejaría de perpetuar eternamente el dolor de la fascitis plantar con ejercicios, masajes y etcétera, etcétera. La ergonomía y el calzado adecuado queda dicho por todo lo explicado previamente. Y finalmente, ya desaparecido el dolor, entonces ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. ¿Por qué? Porque van a facilitar la posición, mejorar la forma de manejo del pie desde lo muscular. No se olviden que mencioné que cuando es unilateral hay un acortamiento de un miembro respecto del otro. Bueno, hay que compensar, hay que averiguar cuánto y la solución es muy fácil. Serruchamos la pata más larga y listo, ¿no? Y si no funciona, será que alguien te tendrá que llevar a cococho. Bien, ¿qué hay en esa zona tan importante? Esto de los piolines de la, se me fue, de la marioneta, perdón. En la zona esta, en los mapas, vemos que el centro del talón representa la pelvis toda, el nervio ciático, los órganos reproductores, la vejiga, el intestino grueso. La zona del talón se relaciona con los órganos reproductores femeninos y masculinos. El talón también contiene la zona refleja de la vejiga. El centro del talón está relacionado con el dolor lumbal y de cadera. Hay un punto específicamente que se llama punto ciático. Ahora, si el punto ciático está un poquito por delante de donde duele la fascitis plantar, imagínense la irradiación que esto produce y cómo uno se agazapa para acomodar el cuerpo a la necesidad de evitar el dolor. Y obviamente todo esto produce un descalabro total. Los dolores talares contracturan todo el área de la pelvis y cercanías. Y finalmente, para mí, que sostengo que yo ya no busco por qué me pasan cosas que me llevan a síntomas, sino para qué tengo síntomas. ¿Para qué tengo síntomas? Yo manifiesto lo que estoy pasando a través de un síntoma. Si puedo leer y explicarme qué es lo que me lleva a producir el dolor, entonces puedo revisar lo que me pasa. El pie como metáfora en terapia es muy poderoso porque nos ayuda a propulsarnos, perdón, es una metáfora, porque nos ayuda a propulsarnos en la vida, es nuestro puente hacia el futuro. Este síntoma habla de que se está viviendo una desvalorización y falta de rendimiento en las direcciones que se quieren tomar, real, virtual, simbólica o imaginaria, o dificultad para dirigirse hacia sus metas.
Fíjense entonces qué importante. Pisar bien, aquello de dar un paso en firme, nos proyecta en muchos sentidos. El talón nos da el apoyo, así que posiblemente esté viviendo las situaciones donde siente en falta de apoyo o de soporte de una situación o persona en específico. El padecer del talón refiere a las personas que necesitan tener la aprobación o el permiso de alguien antes de actuar. Es decir, inseguridad. Poder ir a una dirección decidiendo desde motu propio y no evitando el camino. De lo contrario, se sentirán culpables y actúan sin tener ese visto bueno. Por otro lado, hay sufrimiento si se tiene que mantener en un lugar determinado. Si el dolor nos está diciendo, quédate en el molde, para decirlo en arameo antiguo. Es en nuestro cuerpo donde podemos encontrar las respuestas. Por su simple naturaleza y razón de existir, el talón nos indica que puedes apoyarte en ti mismo para tomar decisiones y avanzar. Te confirma que eres el mejor sostén que puedes tener. No necesitas creer que para probar tu amor o por ser amado los demás deben estar siempre de acuerdo contigo en la vida. Sería, sería muy aburrida la vida si todos tuviéramos la misma opinión. Eh, Como corolario de todo esto, les quiero significar que el cuerpo es una pancarta que nos dice montones de cosas. Nosotros podemos actuar sobre el síntoma que es la consecuencia que nos desestabiliza, que nos molesta, que nos duele, pero tenemos no que parchar, como dije antes, sino tratar de resolver. El resolver nos lleva a seguridad, nos lleva a cambios, nos lleva a estar tranquilos, nos lleva a felicidad. Por algo hay libros en la antigua India que hablan del placer a través de los pies. Que se diviertan con los masajes de los pies, suaves. Gracias. Preguntas las que quieran, total, a lo sumo les diré no sé. Sí, yo quería hacerte una pregunta, veo antes de que, a ver si hay otra pregunta. Bueno, ¿qué es la prueba del molinete para saber si hay fascitis plantar? Simplemente hacer el movimiento como para forzar la tensión de la fascia plantar. Es decir, por ejemplo, pararse en puntas de pie, desde ya que produce tensión. Al comienzo habíamos visto el windlass. Windlass es esto, el molinete. Si yo tenso el dedo gordo, estoy tensando sobre todo el fascículo interno de la fascia plantar. Si está inflamado, voy a tener dolor. Y esto ya define no solamente la fascitis, sino qué fascículo y qué zona más específicamente. Si sumamos a esto lo que decía antes, el valgo del talón, el tipo de calzado, bueno, todo lo que expliqué, tenemos cartón lleno. Sobre todo que me hablabas de las ondas de choque y la electrólisis percutánea sirve También, es también. decir, cualquiera de los elementos fisiátricos que apunten a disminuir comprobadamente, no inventemos, ¿no? Comprobadamente la inflamación es bienvenida. Por ejemplo, la estimulación eléctrica, en este caso, empeora. Muchas veces pasa que uno llega con una orden a un servicio de kinesiología. El kinesiólogo la ve y dice, sí, pero mejor le voy a aplicar esto otro. Eso es más o menos como que el médico me haya visto porque tengo una gastritis, me indicó un antiácido. Yo llego a la farmacia, el farmacéutico me dice, sí, sí, pero mejor le voy a indicar, le voy a cambiar esto por un antiácido. Por algo será que el médico me indicó un Sertal, ponele. Y además,
está la cuestión del respaldo médico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué tiene que firmar un médico una receta? Porque tiene permiso para matar. Porque tiene la posibilidad de que si evaluado el resultado del uso de ese medicamento que él indicó no es el adecuado, puede cambiarlo y puede modificarlo. No solamente en gramos, en miligramos, sino también en características bioquímicas. Entonces, acá pasa lo mismo. Hay que utilizar aquello que comprobadamente sea bueno. En una época yo utilizaba un aparato de electropuntura. La electropuntura, en el primer momento, si se aplica muy violentamente, es irritante. La electropuntura aplicado suavemente produce relajación y calma el dolor. Acá pregunta Zoraida Romero, dice, buenas tardes. ¿La plantilla con talonera puede suplir al calzado con taco? Algunos traumatólogos indican eso. Sí. También hay traumatólogos que para una este, luxación o una subluxación, perdón, un esguince, no indican nada. ¿Por qué? Porque se basan en el criterio de los deportólogos. Los deportólogos tienen por misión, indicada por los directivos del club, devolver al paciente a la actividad a la brevedad posible. Entonces, tenés un espolón, te pongo en el calzado, en el de fútbol, te pongo una talonera de descarga y con eso es suficiente. Imaginen lo siguiente, plantar con agujero para, la zona del espolón, de la inflamación. Apoyo. ¿En qué me modifica el movimiento de la fascia plantar? Que es inextensible y que va a seguir tironeando cada vez que me pare. En nada. Entonces, yo personalmente creo que efectivamente puede resultar útil por el hecho de que sé que estoy utilizando algo. Psicológicamente alguna ayuda produce. Biomecánicamente es imposible que pueda producir mejora. Walter dice si la fascitis plantar produce mucho calor en la zona. Y cualquier, Walter, cualquier tejido inflamado genera calor. Así que sí, positivamente. Y de hecho, lo que decía, vuelvo a insistir, cuando es monolateral, vas a tener un pie caliente y el otro no. Alicia Romano dice, buenas noches, doctor. ¿La aplicación de hielo en general siempre debe ser poco tiempo o depende de cada patología? No, 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 no. El hielo, los tejidos son iguales en todo el cuerpo. Entonces, si yo aplico hielo durante lo que suele pasar, 20 minutos, siento que calmó el dolor. Pero lo que estoy haciendo es necrosando los microvasos. Necrosando, para quienes no están en el tema, los microvasos se mueren. Y cuanto más hielo, oíme, cuando hablemos de Guerra de Malvinas, los muchachos que fueron mal equipados y volvieron con los pies en ciernes de amputación. ¿Por qué? Porque estuvieron expuestos permanentemente al frío de la Malvina. Claro. Entonces, si esto lo estoy proyectando, aunque no sea tan extremo como ese caso, creo que queda claro cuál es el punto. La aplicación tiene que respetar la fisiología de los tejidos. Aplico hielo, vasoconstricción. 3 minutos. Quito el hielo, vasodilatación. Sí, perdón, doctor, una pregunta, ya que lo explica, le pregunté porque realmente, buenas noches, ¿no? Antes que nada, Si yo no saludé a nadie, discúlpenme, soy no, un perdón, grosero. me pareció muy interesante lo que usted explicó sobre la cantidad de minutos, porque la verdad yo no lo tenía claro, y en general no es algo que se aclare cuando indican la aplicación de hielo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Exacto, Eso me exacto. pareció muy interesante y por eso le pregunto si en todas las patologías es el mismo tiempo de aplicación, Todas, porque uno todas, lo porque los toma como tejidos... una referencia, porque en No, no, general no, no. no se aclara. Por eso le No, y digo. además te cuento algo más, que es muy importante. Yo aplico, muchas veces pasa que se coloca el hielo con bolsa de goma
o con envuelto en plástico. El claro, plástico no permite la transpiración, la bolsa de goma tampoco. claro, Entonces, la utilización con toalla no es caprichosa, no es solamente para que no se empape todo alrededor. Tiene que ver con el hecho de que los tejidos superficiales tampoco se lesionen. Si yo pongo un cubo de hielo, ustedes abren el freezer y buscan un cubo de hielo con 2 dedos. Les queda pegado a la piel. claro, Eso ya está hablando de cómo interactúa el hielo con la piel, con los tejidos. claro, ¿Qué pasa? ¿Por qué se desprende? Porque se calienta. Entonces se derrite la superficie del hielo y se desprende. Pero si yo lo mantengo apretado, termino lesionando, perdiendo sensibilidad en los dedos y termina produciéndose una lesión de tejido. claro, exactamente. Bueno, muchas Doctor, gracias, doctor. una preguntita. Usted cuando dijo la moza, moxas dan ¿Cómo? calor. Y siempre he visto las Espera, espera, moxas, cuando uno espérate las que voy a levantar pone, un poquito porque se me pierde tu voz. A ver. Habla sola moxa. Ah, sí, te escucho. Ahora, ¿qué dije de la moxa? las moxas, que también las moxas se podrían poner. Pero las moxas, cuando uno las pone, la moxibustión, desprende calor. Usted siempre habló del frío. ¿Puede poner eso calor? También hablé de la aplicación de equipos de fisioterapia que producen calor. En realidad, y Ah, acá está el puente, el hielo produce calor. La aplicación primera del hielo es vasoconstricción, pero el objetivo es la vasodilatación, calor. La moxa no es solamente calor. La moxa es el quemar hierbas que penetran gracias al calor a través de la piel y actúan en sí, profundidad. Entonces la moxa no es, sí, que es la no artemisa. tiene una intención primaria del calor, sino de a través del calor No, no, no. aplicar el antiinflamatorio, el analgésico, etcétera, etcétera. Sí, que ¿Claro? es artemisa lo que tiene. ¿Cómo? Es Artemisa lo que Artemisa. tiene las moxas. Artemisa. Sí, 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 sí. Sí, Aunque sea la diosa Artemisa, no importa. el cigarro de Artemisa. Zoraida Romero dice, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se normaliza la inflamación? Depende de cómo esté la inflamación en el momento que lo tomemos. Si la inflamación viene de 10 meses, y va a tardar mucho más que si eh, se despabila el paciente y cuando empieza a tener molestia, deja de forzar, deja de hacer esfuerzo, deja de ir al gimnasio, por ejemplo. Muchos pacientes tienen dolor y piensan, porque se lo han impuesto así, a mí mismo de chico me decían, tenía un profesor de educación física que decía que el efecto de la gimnasia se daba cuando el cuerpo ya estaba forfait. Entonces, en ese momento, el trabajo muscular era para fortalecerlo. Me parece una lectura muy primitiva. No, tiene que haber tiempos y tiene uno que escuchar el cuerpo. La primera de las cosas que creo que el paciente debería tener en cuenta es que tiene que quererse, quererse. Está bien, hay gente que tiene que hacer trabajos por encima de dolores, pero en un caso como este, por ejemplo, en base a lo que me preguntaban hace un momento, si yo tengo el dolor y tengo que seguir trabajando, los otros días me crucé con una persona que me dijo, sí, yo tengo una fascitis plantar, pero trabajo con calzado de protección industrial permanentemente. ¿Cómo hace un paciente con un calzado de protección industrial que tiene muy baja movilidad? Mm. Bueno, lo que hay que hacer en un calzado que generalmente tienen mucho espacio libre adentro es colocar una talonera bilateral gestando tacos dentro del zapato. Levanté y por lo menos en algo ayudé. Y por supuesto, al regresar del laburo, baño del sulfato de magnesio, que es económico. Entonces va cuidándose de a poco, porque si no, está permanentemente poniendo el dedo y dándole con el martillo.
¿Cómo voy a lograr yo mejorar la situación si el martillo, por más que suavecito que me golpee, es de hierro? Hace muchos años se recomendaba un realce externo para la fascitis plantar. Se mandaba al zapatero y se le ponía un realce sobre el borde lateral, etcétera. El borde sobre el cual habría que poner el realce es el interno, póstero interno. ¿Por qué? Porque si yo piso, chanfleo para adentro, cuando pise y tengo el realce dentro de este lado, voy a hacer esto. Entonces, el realce tiene que ser taco con realce de cuña de póstero interna, que generalmente oscila entre 3 y 4 milímetros. Y uno dice, pero esa pavadita. Sí, esa pavadita repercute en todo el resto. Entonces, tengo el apoyo del talón de movida, me vuelca el pie al eje. No tengo que forzar la posición en el momento de contacto del pie, del talón. A un paciente mío le recomendaron caminar descalzo mínimamente 1 hora. ¿Vos qué decís a esto? Depende de dónde camine. Y depende de qué tenga como antecedente. Es ¿En decir, una si playa? camina sobre clavos, mejor que no lo haga, por ejemplo. Pero si los clavos son el piso liso y duro, toda la Bueno, los explicación, faquires caminan sobre... toda la explicación que di antes justifica lo que estás preguntando, la respuesta a lo que estás preguntando. El caminar, a ver, suponete que yo me caí. Me raspé, ¿viste cuando te caes, estabas con pantalones y se te pelaron las rodillas, el pantalón se hicieron sendos agujeros y obviamente la rodilla también? Bueno, te limpias, bla, 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 bla. ¿Qué haces? ¿Te pones un short o te pones otro pantalón? No, te pones un short. ¿Por qué? Porque solamente el roce del pantalón ya te irrita. Entonces, ¿cómo justificás vos 1 hora de marcha cuando tenés fascitis plantar, que es más o menos como meter el dedo adentro de la lastimadura? Creo que Yolanda, porque Motorola Edge 40, dice, hola doctor, buenas noches. ¿Con cuánta cantidad de sulfato de magnesio se utiliza en agua? Gracias. Medio kilo en 3 litros de agua tibia. Así de taxativo. Se puede comprar por internet, jóvenes, y te lo mandan de a kilo o a de a 3 kilos. La única precaución que hay que tener si uno compra granel, que a veces puede comprar y vendérselo a los pacientes, les estoy favoreciendo el negocio, muchachos. Esto se tiene que guardar en un lugar seco, porque es muy higroscópico, Bueno, dicen que buena explicación. A ver, ¿no es cierto? sí. Hasta yo me la creí, imagínate. Por ejemplo, también en medicina china se utilizan también algunos rodillos de madera. ¿Qué podés decir de esto? Lo mismo que dije, a ver, acá encaja, me parece muy bien, la frase española que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, el rodillo es útil como elemento que actúa sobre todo el mapa plantar que conocemos. Pero para que actúe adecuadamente, el mapa plantar tiene que estar limpio y claro. No tiene que haber molestias. Si hay molestias, lo que hace es meter el dedo en la lastimadura. Algunos recién se han este, incorporado. Eh, Escucharán después la charla si es que los demás no les dicen lo horrible que estuvo. ¿Es recomendable baños de agua tibia alternar agua tibia y agua helada? En la mañana, cuando no hablamos de situaciones
severas como es la fascitis plantar, yo lo que recomiendo es baño de ducha, ponele, y te quedas en la bañera, ya no pones una palangana con hielo, sino que abrís el agua fría, el chorro, perdón, la canilla del agua fría, te pones de espaldas y pones la planta del pie hacia atrás, mojando el chorro, pega en la planta del pie. Eso hace que el frío esté en el chorro y el calor cuando apoyo en el piso de la bañera. Ese mecanismo favorece una mejora en la circulación de los miembros inferiores. Y obviamente el pie está dentro del miembro inferior, hasta donde yo me acuerdo. Así que es útil. Otra cosa, supongamos que el paciente, ustedes mismos, o no tienen una droguería cerca o no consiguen por internet, lo que fuera. ¿Se puede suplir con otra cosa más barata todavía? Sí, con sal gruesa común. Misma cantidad. Tiene menor efecto, es menos higroscópica, pero la salmuera se puede utilizar igual. Milagro Weber dice que en algunos casos se usan el vendaje neuromuscular. Sí, a ver, por los mismos principios del vendaje es válido, pero no quita. Esto es más o menos como, volvamos al ejemplo de la rodilla lastimada. Es fenómeno poner crema en la zona lastimada, pero no pongas el pantalón porque te va a seguir irritando. Es decir, el asunto es sucesivamente, paulatinamente. Yo no preparo una torta calentando el horno y el recipiente primero y después haciendo la mezcla. Tengo que seguir una secuencia. Los tejidos son una receta de cocina. Tiene que respetarse una secuencia, tiene que conocerse la fisiología, luego la fisiopatología y después adaptar o abordar el tratamiento en función de devolver la secuencia adecuada. Amputar la serie lleva a desastres. Clarísimo. Milagro Weber dice clarísimo, doctor, muchas gracias. Eh, ¿Alguna pregunta más? Parece que no hay más preguntas. Bueno, Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte como siempre y siempre te gracias. esperamos de vuelta. Ya empiezo a preparar la siguiente. Muchísimas gracias, doctor, dice Analía. Gracias a Bueno, todos por haber participado y gracias por las preguntas que siempre me sirven. Ustedes saben que, como siempre pasa, el maestro aprende también cuando los alumnos preguntan, porque las dudas que uno tenía a veces no eran tan claras. así es. Así que Bueno, gracias nos a vemos. ustedes. Gracias por todo y nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer para tenerlos esta noche. Chao, chao. Igualmente, muchas Gracias. gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Buenas noches. Buenas Noches, noches. Buenas noches. noches. Hasta la próxima.